Bueno, muchísimas gracias a la directora del instituto por invitarme a esta charla. La verdad que no es una acusación, pero más o menos hace como 10 años que con el instituto y con el Centro de Filosofía Clásica teníamos pendiente una charla sobre el pobre Paul Carl Feyerabend. Y Santiago, bueno, por fin ha llegado eh, el día. Sí, ahí Celia nos escribe en el chat y dice que es de Paraguay y que tiene un inconveniente con el micrófono y la cámara, pero que escucha perfectamente. Así que ella estaba hablando de un proyecto, quizás este tema le esté interesando. bien, Y bueno, después al final de tu exposición le preguntamos, aunque sea por chat, para poder comunicarnos. perfecto. Entonces, le vamos a decir a Celia que estamos desde el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad Nacional de Cuyo y que hacemos reuniones virtuales eh, donde se exponen los trabajos que con especificidad cada uno de los académicos prepara por ser de su, digamos, de sus temas, de los temas que desarrolla. Entonces, aquí el doctor Gelonch y Santiago, decinos un poquito en qué cátedra estás, por Ujú. qué has propuesto este tema, si está dentro del ámbito de la epistemología o le concierne a toda la filosofía. Eh, y bueno, ya comenzamos a escucharte. Bien, bien, perfecto. Muchísimas gracias de nuevo. A ver, el tema este es un tema que pertenece a la epistemología o a la filosofía de las ciencias, que lo he propuesto porque fundamentalmente quisiera hablar de un filósofo que es Paul Carl Feyerabend, que es un filósofo realmente importante y al mismo tiempo muy desconocido. Y hoy pretendo, a vuelo de, o sea, de un modo quizá muy rápido, en todo caso pregúntenme después lo que quieran, pero pretendo por primera vez decir por qué, o sea, qué es lo que tiene de valioso, qué es lo que realmente puede aportar, y ahí se podría ver, si logro decirlo con cierta claridad, que no es simplemente un filósofo de la ciencia, sino que precisamente tiene mucho que decir a la filosofía hoy. Es más, es una de las dos o tres pocas respuestas que conozco a la situación actual. Pero bien, puse como título Explicación científica y ciencia metafísica y Paul Feyerabend con ánimo de contextualizar, aunque después me voy a centrar fundamentalmente en Feyerabend. La temática de la explicación científica es bastante conocida, pero la menciono simplemente para recordarla y para contextualizar lo que voy a decir. Ustedes saben que en los años 60, Hempel y Oppenheim, en realidad empezó en el 49, dan una teoría de lo que sería una explicación científica. Esto se explica básicamente porque estoy considerando del conocimiento a la ciencia, donde la ciencia es un tipo de conocimiento privilegiado, es el conocimiento por esencia, lo demás es claramente un derivado, o quizás alguna vez sea ciencia, o un derramarse de la ciencia. Pero con esa idea, la idea de explicación científica es que la idea de explicación solamente que siguiendo cánones científicos. Dada la noción de ciencia que hay, la noción del modelo de explicación científica que propone Hempel, llamado modelo nomológico deductivo, simplemente lo digo muy rápido, es decir, dadas determinadas leyes y dadas determinadas condiciones, explico que se produzca el fenómeno. Ese modelo, desde aquel entonces hasta el día de hoy, ha sufrido un montón de discusiones, críticas, pero fundamentalmente sigue siendo el más importante. Para que nos entendamos, por ejemplo, las leyes científicas son causales o son simples correlaciones estadísticas, como es la mayoría de la ciencia de hoy. Si son correlaciones estadísticas, por definición no son causales. Si no son causales, no sé si el modelo que tengo que aplicar es exactamente el mismo. Hay que ver el valor estadístico de esa ley. Es decir, hay una serie de cuestiones de este tipo que hacen que se haya trabajado mucho sobre la noción de explicación científica. Dentro de todo ese trabajo, hay varios temas, pero hay uno que quizás les va a resultar más conocido a todos, que es el tema de la teleología, estamos hablando de explicación científica, explicación causal,
Y uno dice, bueno, una de las causas es la finalidad. Resulta que la finalidad no es una causa considerada como tal por la ciencia. La ciencia piensa que la teleología, que la finalidad es simplemente una cuestión metafísica que implicaría un panpsiquismo, que implicaría un montón de cuestiones mágicas que no puede considerarse por la ciencia. Ahora bien, en biología resulta que la noción de función es la única que logra explicar un montón de cuestiones en biología. Además, es la que vertebra la biología. Y la noción de función es terriblemente cercana a la noción de telos, de finalidad. O sea, uno no logra explicar cómo el estómago es el estómago si no sabe porque tiene que hacer tal parte de la digestión. Y es más, lo que ya sabe. Entonces, la noción de función es, bueno, entonces hay un debate muy fuerte en torno a los modelos de explicación científica. ¿Cuál sería la estructura lógica? ¿Debo admitir o no la función? Y la función la puedo meter en el esquema de Hempel o no. Bueno, no interesa detenernos ahí. Simplemente lo que quiero mostrar con esto es que los modelos de explicación científica, en realidad, si no hay acuerdo, es porque dependen de la concepción de ciencia metafísica. Es decir, cómo considere yo que es la ciencia o la racionalidad y qué cosa sea la no racionalidad, de acuerdo a eso, precisamente, aceptaré o no determinado modelo. Entonces, me interesa pasar a la cuestión ciencia metafísica. Ustedes saben que metafísica y ciencia es exactamente lo mismo hasta finales del siglo XIX, donde, por ejemplo, uno encuentra por primera vez un personaje como Mach, filósofo, bueno, filósofo no, justamente, un gran científico, gran físico, de la época, digo, de final del siglo XIX, principio del siglo XX, muere, 1906, que él dice, yo no soy un filósofo, soy un científico. A lo sumo, díganme sabio. No, era modesto, pero bueno. A lo sumo, díganme sabio, pero no me digan filósofo, porque no. ¿Por qué? Porque los filósofos tienen que ver con la metafísica, y la ciencia no. Mach es el que se encarga de agarrar todas las leyes de Newton y posteriores, y de convertirlas en funciones, que es lo que nosotros aprendimos en física y en química, donde no aprendimos definiciones de masa, de fuerza, de aceleración, sino que aprendimos funciones. Bueno, el que hace eso es Mach. Justamente ¿por qué? Porque él dice, mira, Comte, que está en contra de la metafísica, se acuerda que Comte dice, la filosofía positiva es lo contrario del estadio metafísico y el estadio religioso. Sin embargo, Comte, todavía le queda a Comte metafísica metida en la física, en la filosofía positiva. Por eso Mach da un paso más. Cuento este pequeño detalle, porque para mostrar lo siguiente, cómo la noción de ciencia se va constituyendo, el método que se use, todo, justamente en contraposición, una contraposición contradictoria con la noción de metafísica, donde metafísica no es el estudio de lo divino, sino que metafísica fundamentalmente es lo que no es ciencia, lo que carece de sentido, lo que no se sabe cómo manejar porque no es racional. Parece racional, pero no lo es. Yo puedo decir, en este momento estamos hablando, y ustedes pueden comprobar si esto es así, porque sabemos lo que es hablar, sabemos las referencias que tenemos. Yo puedo decir, en cambio, que en este momento estoy siendo guiado por unos ángeles, y uno dice, bueno, pero ¿y cómo probás eso? No hay modo de probarlo, eso es metafísico, no tiene sentido, se acabó. Entonces, la racionalidad científica, el método científico, justamente, se constituye como tal expulsando la metafísica. Baste recordar, 1929-1930, número 1 y número 2 de la revista Erkenntnis del Círculo de Viena, que justamente dice la superación de la metafísica a través del análisis del lenguaje. La definición que hace Schlick de la filosofía es la actividad de analizar el lenguaje para justamente separar las proposiciones lógicas que son posibles y que constituyen conocimiento de las metafísicas que aparentan conocimiento pero en realidad no lo son. Entonces la filosofía no es ciencia, es una actividad que posibilita, condición de posibilidad de conocimiento. El conocimiento del que tiene el científico. El sociólogo, el economista, el biólogo, el lo que fuera. Bueno. Entonces, la noción, la relación, la articulación, o mejor dicho, la no articulación, ciencia metafísica,
es absolutamente dialéctica y es absolutamente esencial a todo el proceso de la filosofía de la ciencia. Bueno, sabemos precisamente, estoy diciendo cosas que seguramente son muy conocidas, pero que todo el esfuerzo de la filosofía de la ciencia entra en crisis profunda y de hecho desaparece como tal en 1962 con la publicación de La estructura de la reducción científica de Thomas Kuhn y con la publicación de Reduction, Explanation and Empiricism, reducción, explicación y empirismo sería, un largo artículo de Paul Feyerabend, ¿no? Que plantean los dos al mismo tiempo la cuestión de la inconmensurabilidad. La inconmensurabilidad, la imposibilidad de comparar paradigmas, diría Kuhn, teorías fecundas, teorías con gran poder explicativo, diría Feyerabend, la imposibilidad de compararlas de modo tal que pueda decir esta es verdadera y esta no, es un escándalo para la ciencia. Es un absoluto escándalo. Es más, dicho así, como si dijera, yo no pude, nosotros, o sea, fuera de la filosofía de la ciencia, uno podría decir, es como si no pudiera comparar a Aristóteles con Platón. ¿Por qué no puedo compararlos? Es absurdo, o sea. Bien, la filosofía de la ciencia, o mejor dicho, la ciencia está constituida por teorías. Lo que se está diciendo con la inconmensurabilidad es que no se pueden comparar teorías, que son lo que constituyen el conocimiento. No hay otra cosa que teorías. Las teorías no se pueden comparar porque no hacen referencia a los mismos hechos. Es más, no existen teóricamente los hechos. O no existen los hechos como dato neutro fuera de una teoría fecunda o fuera de un paradigma. Cuando Thomas Kuhn, cuando Paul Feyerabend ven esto, lo plantean. Automáticamente la reacción es, bueno, ustedes son relativistas, conducen al irracionalismo, se arma todo un flor de discusiones que signan los años 60 y 70 y de algún modo continúan hasta el día de hoy, pero quiero ahí una pequeña cosita y es la siguiente. Ni Kuhn ni Feyerabend sostienen esto como si fuera una teoría propia. Ellos descubren que pasa esto en la historia de la ciencia, ¿se entiende? Es decir, no es que digan, me encanta la inconmensurabilidad, o digan, qué lindo, mira lo que yo propuse y descubrí. No, ellos simplemente dicen, escúchame, este modo que tenemos de explicar la ciencia, de mostrar cómo se desarrolla, no funciona cuando comparo realmente los grandes avances científicos. Cuando comparo dos teorías realmente fecundas, no se cumple, porque son inconmensurables según las leyes lógicas con las cuales debería poder conmensurarse. Bien. Y los dos, tanto Kuhn como Feyerabend, atribuyen esto a lo siguiente. Se dan cuenta que si bien la racionalidad científica o la teoría científica o la ciencia se está definiendo en contraposición a la metafísica, sin embargo, las teorías fecundas, los paradigmas, tienen un corazón metafísico. A ver, ¿qué significa esto? Que si yo defino la racionalidad por contraposición a la metafísica, donde la metafísica es lo carente de sentido, lo que no sé cómo manejar, lo que no sé cómo, o sea, ustedes me dicen alma y yo no sé a qué recurrir para fijar el término, ¿se entiende? Para que no sea una cuestión puramente subjetiva. Si esto es así, resulta que lo que descubro ahora es que la teoría, cuando realmente es valiosa, cuando realmente es una teoría grande, tiene un corazón metafísico, es decir, un corazón conformado por una ontología, por ejemplo, o sea, una presuposición de qué cosas existen y qué cosas no. Pongo un ejemplo muy conocido para todos que va a servir de ejemplo. A la astronomía hoy se está buscando agujeros negros y qué sé yo, pero no se le ocurre buscar ángeles. Cualquiera de nosotros sabe que los libros 14 y 15 de la metafísica perdón, 13 y 14 de la metafísica de Aristóteles se deben al esfuerzo que está haciendo Aristóteles por explicarle a Platón que si las ideas no son los seres divinos, entonces Platón dice, entonces ¿cómo los conoces? Bueno, estudiando los orbes. Y estudiando los orbes ¿por qué? Porque los orbes están justamente gobernados, movidos por inteligencias. Entonces, la ontología aristotélica, platónica y de toda esa época, dice, hay seres espirituales que son justamente los que están gobernando los cuerpos y los cuerpos celestes.
Idea que hoy un astrónomo no busca un ángel, no lo busca, sencillamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay experimento posible para poder comparar si realmente tiene razón Aristóteles o tiene razón un astrónomo actual. ¿Mm? Son inconmensurables. Ahora, esto porque hay una presuposición metafísica detrás. Las teorías científicas están repletas de juicios de valor. Están repletas de cuestiones, Aristóteles dice, de juicios estéticos, de juicios religiosos, de todo. O sea, de una cosmovisión. Cosmovisión que es previa a la teoría y que da sentido a la teoría. Ahora, si esto es así, y resulta que la metafísica que da sentido a la teoría no es racional, se me va la ciencia a lo irracional. ¿Se entiende el planteo? Bien. Por eso el problema de la inconmensurabilidad es rechazado en general por los filósofos de la ciencia. Y es aprovechado en general por los que se dedican a las ciencias sociales, porque de ese modo piedra libre la cosmovisión de cada uno. Y ahí ya hacemos lo que queremos. Bien. Sigo en tema. Feyerabend yo lo podría llamar como el pensador de la cuestión ciencia metafísica. Porque Feyerabend, cuando en 1962 descubre eso, justamente después se enoja con su amigo, que deja de ser amigo, que al final de su vida se amigan de nuevo, Kuhn, porque le dice: Kuhn, vos descubriste esto, igual que yo, y te quedaste tan tranquilo. O sea, cuando lo que hay que hacer es ver qué pasó con esto. Y de algún modo ahí empieza Feyerabend. Ese camino de Feyerabend que ahora voy a intentar relatar en sus hitos más significativos, con ánimo de intentar mostrar todo, porque realmente es interesante. Ese camino de Feyerabend es un camino que, desde el punto de vista de la filosofía y de la ciencia, por variadas causas, suele ser visto como si tuviera dos etapas. Un Feyerabend que es discípulo de Viktor Kraft. Viktor Kraft es el único miembro del Círculo de Viena que quedó en Viena después de la Segunda Guerra Mundial. Ya noté que toda la gente que estaba en Viena se fue básicamente a Estados Unidos, algunos a Inglaterra, algunos a Nueva Zelanda, pero bueno, básicamente a Estados Unidos, salvo Schlick, a quien asesinan ahí. Entonces, lo único que queda es Viktor Kraft. Feyerabend tiene una clara formación empirista con Viktor Kraft. Después, Feyerabend quiere hacer su tesis con Wittgenstein, a quien me impresionó muchísimo, pero resulta que se muere Wittgenstein en el 51, y Feyerabend, cuando llega a hacer la tesis, se encuentra que falleció Wittgenstein. Entonces, ¿qué hace? Lo dirige Popper. Entonces, Feyerabend después tiene una clara formación popperiana. Y se convierte en un prometedor filósofo de la ciencia, un personaje que va a tener influencia, todo el mundo se da cuenta que es valioso, hasta que en los años 60 empieza a decir cosas que la gente no sabe cómo agarrarlo, y ya cuando llegamos al año 1975, con ese libro Against Methods, con ese libro que traducido como Tratado contra el Método, uno piensa directamente que se volvió loco y la gente dice chao. Entonces Feyerabend tendría dos etapas, una que llega hasta el 75, y después una etapa hippie, una etapa relativista, una etapa que no sería filósofo. En palabras de Popper, lo dije el otro día, Feyerabend dice Popper. No, es muy sencillo, tiene dos etapas Feyerabend. Una cuando es un joven prometedor filósofo de la ciencia, y la otra cuando se volvió loco. Ya está. Esa es la visión que hay desde la filosofía de la ciencia. Voy a intentar ahora, de modo muy esquemático y muy breve, y en todo caso después, insisto, asesínenme con preguntas, pero de un modo muy esquemático y muy breve, mostrar justamente por qué Feyerabend se escapa de la filosofía de la ciencia. Porque realmente, bien, empieza a hablar de cosas que son mucho más interesantes para todo el mundo, y por lo mismo inmanejables para los cánones lógicos del filósofo normal de la ciencia. Podría yo dividir la vida de Feyerabend, más o menos, la vida no, el pensamiento de Feyerabend, o su periplo, en tres etapas, entendiendo que no son tres etapas contradictorias, sino que van implicando, o sea, él va madurando constantemente, pero estas tres de algún modo significan un poquito más. Por un lado, la formación empirista y las cosas que lo van desconcertando a Feyerabend en su formación, o sea, desde el año 48, y cosas que Feyerabend va encontrando cosas que son las que los llevan a postular en el año 62
la inconmensurabilidad. O sea, va a negar la teoría de la reducción y la teoría de la explicación de Nagel y de Hempel, diciendo, miren, no se aplica, o sea, el esquema lógico de comprensión del conocimiento no se aplica, por lo menos no se aplica en estos casos, cuando hay teorías fecundas, y hay inconmensurabilidad. ¿Por qué? Porque justamente hay elementos metafísicos centrales, supuestos, presupuestos, en la teoría científica. Ahora, cuando Feyerabend dice eso, él de algún modo dice, bueno, pero esto no lo estoy causando yo. Esto lo está causando, entre comillas, la explicación estándar de la ciencia. O sea, la explicación que está dando de la ciencia conduce a esta contradicción. Por tanto, algo pasa con la explicación de la ciencia. Y entonces empieza toda una tarea de, podríamos decir, de comprensión crítica de cómo es que se llega al problema de inconmensurabilidad. Dicho así de modo rápido, insisto, después habilito todo tipo de preguntas. Dicho de modo rápido, Feyerabend primero postula lo que él llama el pluralismo teórico. Ese pluralismo teórico, fíjense, el pluralismo teórico, ¿qué significa? Que para promover el avance de la ciencia, dice Feyerabend, no tenemos que intentar confirmar la ciencia, como decía el Círculo de Viena. Tampoco tenemos que intentar criticar la teoría, como dice Popper. Lo que tenemos que hacer es generar teorías que sean más o menos consistentes con los hechos, pero inconmensurables con la anterior. O sea, si tengo 10 teorías intentando explicar lo mismo, mejor. Claro, fíjense, en el año 67, 68, cuando Feyerabend dice esto en el 65, le saltan a la yugular diciéndole, a ver, si dos teorías son inconmensurables, es decir, son no perfectamente comparables, si no puedo saber quién tiene razón de las dos, cuál es verdadera, vos me decís que el avance depende de que haya más teorías incomparables. O sea, estás completamente loco. Y no se dan cuenta de qué es lo que está diciendo Feyerabend. Verán qué está diciendo. Dice, si resulta que las teorías están formadas fundamentalmente por unos supuestos metafísicos, el verdadero avance científico se va a dar solamente cuando haya cambios en esos supuestos metafísicos. El único modo de que haya cambios en los supuestos metafísicos es que venga una teoría tan diferente que me obligue a mí, para defender esta o para intentar probar la otra, a poner en discusión los supuestos metafísicos. Entonces, el cambio científico va a depender, por así decir, del cambio metafísico o de la discusión de los supuestos metafísicos, discusión que solamente será posible si, entre teorías inconmensurables. Mientras yo tenga la misma suposición ontológica a nivel de teorías, no se va a discutir. Entonces, yo puedo discutir, por ejemplo, y es interesantísima la discusión entre la astrología y la astronomía, en la medida en que la astrología y la astronomía tienen supuestos metafísicos distintos. Y podré estar a favor de la astronomía y decir que no existe el destino fenómeno, eso no me meto ahora ahí. Pero si no, me voy a quedar en la astronomía, por así decir, barata, descubriendo algunas cositas más, pero no tendré ninguna... Es decir, la mecánica cuántica, tema que Feyerabend estudió muchísimo, la mecánica cuántica justamente se da por una discusión de los supuestos de la mecánica newtoniana. No se da por un experimento. Lo mismo pasa con la relatividad. Aunque Feyerabend ve más el corazón metafísico y los supuestos metafísicos de la mecánica cuántica, que es la que analiza más. Pero bueno, no nos perdamos ahí. Ahora bien, entonces, ¿por qué propone el pluralismo teórico? Justamente para mostrar que lo que hay que discutir es el corazón metafísico de las teorías. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, Feyerabend, pero si la metafísica es subjetiva, si no tenemos modos racionales de tratarla, fenómeno, planteamos la discusión metafísica, ¿qué hacemos? Y Feyerabend no tiene respuesta frente a eso. Entonces, da un paso más, que va a ser plantear el pluralismo metodológico. Esto es lo que él plantea en el famoso libro Contra el Método. A ver, libro Contra el Método, que no existe, que en realidad sabemos nosotros, o sea, deberíamos saber, que existen 4 textos diferentes. Un texto escrito más o menos en el 67-68, publicado en forma de artículo largo, después traducido al castellano en forma de libro. Un texto del 75,
que es el que nosotros conocemos como Tratado contra el Método, y que es el que se conoce. Y ese texto del 75 era un proyecto de libro que él iba a escribir con su amigo Imre Lakatos, donde cada uno iba a escribir la mitad del libro, discutiendo. Murió Lakatos en el 74, y Feyerabend publica ese texto como homenaje a su amigo, pero sabiendo que es medio libro. Entonces, pensar que ahí está todo Feyerabend es absurdo. Feyerabend después sí, en el 88, hace una segunda edición donde reescribe casi todo el libro. Y en el 93 hace una tercera edición, donde exactamente, ahí sí, ya es, muestra lo que sería el pensamiento de Feyerabend. Esa edición, que no, a ver, no está traducida porque no se sabe que es distinta de la del 75, ¿no? Es terrible esto, pero bueno, no importa. A lo que iba es a que en el 75 Feyerabend publica ese Contra el Método, que básicamente es parte de su discusión con Lakatos, donde Feyerabend, por el método de reducción al absurdo, reduce, fíjense, reduce la posibilidad de fundamentar la ciencia del empirismo lógico, la posibilidad de fundamentar la ciencia de Popper, la posibilidad de fundamentar la ciencia tal cual la fundamentaría Kuhn, la posibilidad de fundamentar la ciencia tal cual lo hace Lakatos. Eso es lo que está haciendo. Ahora, cuando él hace eso, pone en evidencia y hace una cosa más fuerte, y es la siguiente. Descubre, de algún modo, o más que descubre, devela el doble sentido de la palabra método. Método está siendo usado, sin aclarar, en dos sentidos. Uno, como modo de validar determinados conocimientos, como procedimiento, como protocolo, como... Pero mucho más fuerte, método, está siendo utilizado como garante de racionalidad. Entonces, resulta que lo que Feyerabend está mostrando es que ningún método, sea el que sea, es el garante de la racionalidad, lo cual no significa que no tenga que haber método en el primer sentido. Entonces Feyerabend dice, en el primer sentido, más vale que puede haber método, puede haber un montón de métodos. Y si ustedes me dicen a mí, si un racionalista me agarra y me dice, bueno, pero ¿cuál es el método de la ciencia? Y yo le diré, mira, todo vale. Reconociendo que en épocas en las cuales es más caótico, quizás venga bien que alguien se sujete a un método. Pero ese sería el procedimiento para conocer algo. Lo que sí, en cambio, estoy reduciendo al absurdo es que la racionalidad se pueda apoyar o esté de algún modo probada por el método. Que es una directa consecuencia digamos, de descubrir la naturaleza metafísica o en parte metafísica de las teorías. Porque el método evidentemente estará garantizado por esa cuestión metafísica y el método entonces garantiza la racionalidad, pero claro, desde algo que no es racional. ¿Qué le discute Feyerabend a Lakatos? Cuando le dice, mira, tu programa de investigaciones, muy linda la reconstrucción científica, y mostrás realmente muy bien que los científicos son seres racionales. Pero fíjate cómo yo puedo agarrar y aplicar tu programa de investigación científica a la astrología, o a determinadas medicinas chinas, y no sé, que vos, Lakatos, no considerás ciencia. Entonces, ¿qué demuestra Feyerabend con eso? No demuestra que la astrología sea ciencia, lo que está intentando demostrar es que Lakatos está suponiendo la racionalidad de la ciencia, pero no la está demostrando. Y justamente lo que el filósofo de la ciencia debería demostrar es por qué la ciencia es lo racional. Si no logra demostrar eso, sino que toda demostración supone eso, entonces evidentemente no sé por qué la ciencia va a ser lo racional. Bien, primer periodo de Feyerabend. Segundo periodo de Feyerabend más o menos se abre entre 75 ahí hasta 1986, en el cual Feyerabend, podríamos decir que, podríamos decir que pasa por un periodo, sí, relativista, pero con un relativismo que yo diría relativismo negativo. ¿Qué significa esto? Que Feyerabend nunca va a estar en contra de la ciencia, nunca va a estar en contra de la verdad, sino que sinceramente se ha quedado sin ningún tipo de criterio para poder establecer esto es verdadero y esto no. Es decir, todos los criterios que él conocía se da cuenta que son inconsistentes, que suponen una petición de principio.
Ahora, la consecuencia es que entonces yo, ¿cómo establezco quién tiene razón? ¿Mm? Lo cual no significa que no piense que la ciencia tiene razón, que sí, piensa eso, pero, bien, estoy simplificando mucho, pero esto, además de descubrir el papel social de la ciencia, que eso lo trata muy bien en Science in a Free Society, en la ciencia no social libre, años 77, 78, se da cuenta por qué reaccionó la comunidad científica y especialmente la filosofía de la ciencia contra él. Es decir, sin darme cuenta, el papel religioso que ocupa la ciencia, que destronó la religión como garante del sentido de la vida, siglo XVIII, la diosa razón logra destronar a la religión en su función de garantizar y dar sentido a la vida social. O sea, a toda la vida. Queda como una cuestión privada. Fenómeno, ahora es la ciencia. Yo resulta que estoy, sin darme cuenta, le estoy pegando a la ciencia en ese papel. Estoy diciendo, ¿para quién te dijo que sos sacerdotisa? ¿Por qué vas a ser sacerdotisa? Y eso evidentemente hace que los filósofos de la ciencia se me pongan completamente en contra. Ahora, insisto yo, si bien Feyerabend va a ser coherente con lo que está diciendo, y entonces él se queda sin criterio, no es porque no quiera tenerlo, o sea, no es porque no quiera tener racionalidad, es porque ve que todos los criterios que existen no terminan de justificar la racionalidad, no terminan de justificar el conocimiento. Bien. Y entonces, a partir más o menos de 1988, a partir más o menos del libro Farewell to Reason, o la segunda edición o sea, Adiós a la razón, o la segunda edición de Contra el método, Feyerabend empieza, además, perdón, se jubila, se va a vivir a Suiza, por otro lado, se casa, sería su cuarto, entre comillas, matrimonio, pero es la primera vez que se casan, o sea, las otras tres mujeres no han hecho mella en su vida, es increíble eso, cuando uno ve pues, cuestiones biográficas de él y eso, estar casado o no estar casado, no, es como si no significara nada para él, más o menos, ¿no? En cambio, Grazia Borrini Feyerabend, que fue alumna suya y actualmente viva, y qué sé yo, esta mujer sí que logró, por así decir, dominarlo, ponerlo en caja, disciplinarlo un poco. Si no, Feyerabend se iba al cine todas las tardes, o sea, simplemente después de... Le encantaba el arte, él había intentado ser cantor de ópera, y esto explica que él empieza a sostener en esos años que la ciencia es una tradición entre muchas, y que la vida humana está compuesta de más cosas, por ejemplo, del arte, que muchas veces es más fuente de verdad que la ciencia. Ahora, esto que parecería una excentricidad, o esto que parecería una... Resulta que en 2010, 2011, sale un libro en inglés y después se traduce inmediatamente al castellano, que se llama Filosofía Natural. Ese libro de Filosofía Natural reúne 4 escritos. Una carta del 63, un manuscrito que él nunca llegó a publicar, que era una filosofía de la naturaleza, y un pedido a la universidad para un año sabático donde él dice, quisiera estudiar esto ahora, después de que he visto todo esto, quiero investigar más esto, del año 77, y un dar cuenta de un año sabático del año 81, 82, y que muestren un costado desconocido de Feyerabend, y que además, interesantísimo. Y es que Feyerabend ya en el 73, acuérdense, en el 62 plantea la inconmensurabilidad. Feyerabend en el 63, en una carta, respondiéndole una carta larga a un personaje, bueno, que le ha escrito, le habla de los mitos y la religión como fuente de sentido, como tema que hay que investigar. Entonces, ese libro Filosofía de la Naturaleza, que nunca llegó a terminar porque nunca quedó satisfecho con los resultados y que por lo mismo nunca publicó, entonces hay que tomarlo como una cuestión así simplemente de digamos, provisoria. Ese libro, ¿qué tiene previsto él? Él tiene previsto estudiar desde cómo veían la naturaleza los hombres prehistóricos cuando a través de las piedras y qué sé yo, intentan, con los pocos monumentos o cosas que nos quedan por ahí, hasta la mecánica cuántica, pasando por los griegos, o sea, los egipcios, los griegos, los medievales, los árabes, una obra absolutamente enorme que no logra él tener
por así decir, no logra saber cómo afianzar, incluso todos sus estudios arqueológicos, por ejemplo, de arqueología, se da cuenta él que están hechos con un método positivo que justamente tiende a no ver al hombre. ¿Se acuerdan de la crítica de Chesterton del hombre eterno? Decir, bueno, cómo los científicos justamente ven ahí en las cuevas de Altamira, no sé qué cosas, las costumbres, cuando lo único que hacen es no ver lo obvio, y es que el hombre era artista y pintaba. ¿Mm? Entonces, digo, ¿cómo? Bueno, Feyerabend se da cuenta de algo parecido y por eso está insatisfecho con sus propios estudios, con sus propias fuentes, por así decirlo. Bien, pero ¿qué me dice a mí el libro este? Lo que me dice es que Feyerabend empieza a darse cuenta de que, o sea, Feyerabend a partir de eso empieza a hablar de los años 86, 87, empieza a hablar de la noción de cultura. Porque Feyerabend se da cuenta que la cultura, la que sea, pongamos la cultura romana, nuestra cultura, es un sistema de creencias donde hay, por así decir, elementos vertebradores, fuentes de sentido, que en algún caso serán absolutamente religiosas, en el caso nuestro sería absolutamente, querríamos que fuera absolutamente científico y racional, y por eso la ciencia justamente tiene ese papel, o quería tener ese papel de estructuradora de la civilización, la que educa, la que garantiza el progreso, la que nos garantiza la economía, la política tiene que ser gobernada científicamente. Bueno, entonces la ciencia tiene que estar metida en todo. ¿Cómo podríamos decir ¿cómo se llama? Ahí se fue el nombre ahora, con los egipcios, el rey, que no es rey, ¿cómo se llama? Faraón. Gracias, ahí el faraón, justamente hijo, o sea, de linaje divino, estructura la vida de los egipcios. O sea, entonces, Perón se da cuenta de eso y se da cuenta de que entonces, a ver, intento explicarme fácilmente. Yo cuando leo la expresión de Feyerabend, la ciencia, una tradición entre muchas, me tendía a pensar, digo, bueno, será porque está usando la palabra ciencia en el sentido nuestro. Y entonces al admitir, digamos, que la metafísica también es racional, o al admitir otras, que hay juicios de valor, el arte, que eso, tiene que decir que la tradición, que la ciencia es una parte. Pero decir, bueno, pero ¿por qué no habla de racionalidad o qué es eso? Hasta que me di cuenta de que justamente él, por esta otra vertiente, que tiene que ver con lo que conforma la cultura, y cómo la cultura tiene en su base juicios de valor, que insisto, depende de cada cultura cuáles sean, pero tiene eso que estructura la vida, dice qué es valioso, qué no es valioso, qué se debe trabajar, qué se debe hacer, bueno, todo. De acuerdo a eso, la cultura es científica, no es científica, nos dedicamos a cazar leones, lo que fuera. Cuando se da cuenta de eso, se da cuenta, empieza a hablar, digamos, lo que nosotros llamaríamos hoy racionalidad o inteligibilidad, Feyerabend lo empieza a llamar cultura. Entonces la cultura sería el todo. Y justamente porque las culturas son diferentes es que puede haber inconmensurabilidad. Solo que, y ahora viene el punto, digamos, o para ir cerrando lo que me parece realmente interesante de todo esto, Feyerabend no se queda en que hay diversas culturas y por tanto todo es relativo a un tiempo o a un lugar, sino que Feyerabend dice, escúchenme, las culturas en realidad no son cerradas, no son como teorías científicas cerradas, las culturas se comunican y algunas culturas al comunicarse se enriquecen, otras desaparecen, pasa de todo, o sea, y a lo largo ha pasado de todo. Pero en ese pasar de todo, no hay ninguna duda de que yo podría hipotéticamente decir hay culturas mejores que otras. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay culturas que justamente pueden comprender a las otras. E históricamente ha pasado. E históricamente uno llega a una Europa que justamente es un crisol de comprensión de cultura griega, romana, ha tomado la hebrea, ha tomado un montón de cosas sirias y las va comprendiendo. Entonces, de ahí Feyerabend saca una idea que a partir del año 90 repite mucho, y que si uno la piensa es muy fuerte, y es una cultura es potencialmente todas las culturas. Con esto que estás diciendo, a ver, existe una verdad, existe una inteligibilidad, que es encarnada
por el hombre, es encarnada por una cultura, la podemos encarnar bien o mal. Y podemos tener una cultura que excluya a los demás, que excluya a las demás culturas. Podemos tener una cultura que... Pero también es verdad que una cultura estaría llamada, o está llamada, a ser todas las culturas. O sea, podría hipotéticamente haber una inteligibilidad, una realidad, una ciencia. Llamamos ciencia, pero también el arte, pero también la religión, pero también, entonces, claramente Feyerabend acá, bueno, y él lo dice, ya no soy relativista, es decir, si relativismo significa tener en cuenta los elementos históricos, pim, pam, pum, soy relativista. Ahora, si relativismo significa decir que no existe verdad, no existe... si yo me doy cuenta que la personalidad es histórica, pero no soy histórica en el sentido de que históricamente se va modulando, que además está llamada a ser una, que yo puedo entenderme con todos. Quizás no, depende de que sea, de cuán humano sea. Una cultura, cuanto más humana, más comprensiva va a ser. Y entonces mete otra cosa. A ver, yo no conté, pero Feyerabend a partir de los años 70 se va a leer a los griegos, buscando en los griegos el origen de los problemas, pero a su vez si hay solución o no. Entonces, no voy a hablar de eso ahora por una cuestión de tiempo, pero simplemente menciono, por ejemplo, agarra alguna cosa de la Ilíada, lo agarra Parménides, lo agarra Platón, como, entre comillas, causas del mal actual. Pero lo agarra Aristóteles como la solución al problema actual. Es un Homero, es un Aristóteles, visto desde un filósofo de la ciencia que no tenía ni la más remota idea de que existían. O sea, no tiene formación clásica. No, sin embargo, se pone a leerlos. Bueno, y ahí descubre una cosa que él va a llamar el principio de Aristóteles. Fundado en el libro sexto de la ética, digo, en textos conocidos por nosotros, pero interpretados por Feyerabend a su modo. Feyerabend va a decir lo siguiente, va a decir, sí hay verdad. ¿Y saben qué es la verdad? La verdad es descubrir lo que es valioso para el hombre. Dice, y en realidad yo voy a decir que una cosa es más verdadera en tanto más pleno hace el hombre, más feliz lo hace. Entonces, no es lo mismo la verdad de la cara que me ama, la verdad acerca de el descubrimiento que hice a través de un microscopio de un virus. Es decir, está empezando a cualificar la vida Feyerabend. Si yo relaciono esto que acabo de decir, porque, a ver, cuando Feyerabend escribe esto, un diálogo sobre conocimiento, en 1988-89, Rorty dice, ¿ves, Feyerabend, que sos pragmatista como yo? Feyerabend no le responde. Pero Feyerabend no es un pragmatismo, o sea, no está validando la verdad por su utilidad para la vida. Lo que está diciendo es, la verdad, las verdades tienen un contenido que nos hace más o menos humanos según de qué traten. Y justamente las cosas son más verdaderas cuanto más humanos, más buenos nos hacen. ¿Y qué sería ser bueno? Sería justamente, de algún modo, contribuir a esta cultura que potencialmente es todas las culturas. Entonces, yo espero que Feyerabend me diga, che, la religión verdadera es la cristiana. La religión verdadera, no, Feyerabend no lo hace. No lo hace, efectivamente. Probablemente no lo sepa, ¿eh? Ya no sepa qué decirnos. O también considere que dar una respuesta de ese tipo sería dar una respuesta moderna. Porque la pregunta sería, ¿cómo sé que es verdadera la fe cristiana? Entonces, uno puede decir, bueno, lo sé por motivos religiosos, con lo cual no estoy en una discusión racional. O, ¿cómo lo puedo decir con motivo si no tengo criterio racional? Y Feyerabend justamente va a decir, no, sí hay un criterio. Si la cultura cristiana, si la religión cristiana potencialmente justamente nos diera una cultura más plena, que es comprensiva de las demás culturas, ahí se está demostrando, a posteriori, no a priori, que justamente es verdadera, porque hace más pleno al hombre, o hace más fuerte, más comprensiva una cultura. En definitiva, Feyerabend, y con esto cierro, Feyerabend, justamente yo dije, ¿es el filósofo de la inconmensurabilidad o es el filósofo de la cuestión ciencia metafísica?
Feyerabend se da cuenta, al final, que la racionalidad es siempre metafísica. O sea, entonces, como es muy irónico, les va a decir, sí, claro, cuando los positivistas se plantean el tema metafísico de la unidad de la ciencia, claro, se mata de risa. Sino todo es metafísico. O sea, la aspiración de que la ciencia sea una, que anima al Círculo de Viena, evidentemente es metafísica, lo cual no tiene nada de malo. Esto ya es el último Feyerabend. Dice, la inconmensurabilidad no es ningún problema, es un problema para aquel que piensa que las culturas o la racionalidad son sistemas cerrados. Pero después, cuando uno se da cuenta de que una cultura puede comprender a otra, ¿qué problema hay? Que haya juicio. Al contrario, justamente hablar con lo distinto enriquece. Me da la posibilidad de que yo me ensaye como más humano. Entonces, en definitiva, quise nombrar simplemente dos de estas afirmaciones del último Feyerabend que él repite en muchos libros. O sea, no es que alguna vez, no. Una vez que las descubre, lo voy a encontrar en Provocaciones Filosóficas, lo voy a encontrar en Ambigüedad y Armonía, lo voy a encontrar en la tercera edición de Contra el Método. Es la explicación de por qué Feyerabend se pone tan contento cuando se traduce Contra el Método en el 89 al chino. Dice, qué bueno que logre entenderme con un chino, o que les guste a los chinos. Porque esto significa que digamos, que estamos hablando de algo común. O sea, que estoy tocando temas que realmente le importan al hombre, no simplemente a los científicos o a la cultura occidental. Eh, bien, entonces, quería yo subrayar estas dos verdades o estas dos afirmaciones de Feyerabend, para mostrar cómo me parece que Feyerabend, en absoluta soledad, o sea, nadie entiende lo que hizo, pero es un filósofo que está reivindicando, en el fondo, con palabras completamente contemporáneas o desde cuestiones completamente contemporáneas, la cuestión más clásica. O sea, los clásicos decían justamente, a ver, la metafísica es la filosofía primera, a partir de eso se empieza a estructurar cualquier ciencia, porque en realidad la noción de ciencia es diferente, todo es diferente, pero en realidad justamente lo que estamos diciendo es que estoy explicando la última parte de la inteligibilidad. Bueno, Feyerabend de un modo, si ustedes quieren, negativo, en tanto que el camino es negativo, pero termina dándonos herramientas justamente para poder hacer eso. Y de hecho él reivindica estas cosas que él llama principio de Aristóteles, por ejemplo. Bien, con esto termino yo mi exposición, espero mejor dicho, que haya quedado un poquito redonda, y habilito que me asesinen con preguntas de todo tipo. Como dice Feyerabend a su amigo Lakatos, le dice, mira, yo te escribo contra el método para que vos me hagas picadillo me refutes y me hagas picadillo. Bueno, he dicho. Pero gracias, Santiago. Mm, Eh, eh, Muy difícil el pensamiento de Feyerabend para sintetizar, ¿verdad? sí, respuesta, sí. Oscar, no sé si vos querés hacer alguna pregunta. ¿Querés que yo tenía algo también para Perdón, preguntarle? estaba muteado, estaba muteado. Bueno, Santiago, la verdad que te agradezco porque para mí fuiste muy claro. Son muchos temas, me parece que eso amerita una especie de seminario o curso, Sí, sí. porque le veo como facetas. O sea, hay mucha cosa, o sea, temáticamente en todo lo que decís, y me pareció muy interesante y muy bueno. Tengo una duda, digamos, en base a mi ignorancia sobre esto, básicamente. Vos al principio decías, que hasta el siglo XIX el concepto de metafísica y ciencia era lo mismo. De filosofía y ciencia. Filosofía y ciencia era lo mismo. A ver, ayúdame con esto porque entonces no lo entiendo, porque nosotros decimos que filosofía es ciencia primera, y en tanto que ciencia primera habilita a las ciencias segundas. Entonces, si hay ciencias segundas, no, no entiendo por qué sería lo mismo filosofía que ciencia. A ver. Y eso en un punto. En el Sí. otro punto veo yo en la modernidad es justamente donde se empieza a producir una distinción bastante significativa entre lo que sería la filosofía y las ciencias por el auge de la implementación del método que le da un rigor
digamos, y una seriedad especial a la ciencia, y la filosofía viene como a capa caída, porque yo me acuerdo por ahí que el mismo Dilthey, cuando quiere de algún modo levantarle a la filosofía ese relativo desprestigio que tenía tanto en el siglo XVI, XVII, XVIII, porque el rigor metodológico le daba una previsibilidad y una certidumbre al conocimiento científico que lo ponía en un grado de, digamos, de preponderancia respecto de la filosofía, en esto de que la filosofía no podía probar lo que ella decía. Entonces Dilthey ahí dice, bueno, en todo caso, el método de la filosofía y las ciencias humanas es el comprender, porque la naturaleza misma, digamos, de la filosofía, el objeto de estudio es distinto, pero eso no quiere decir que porque el objeto sea el objeto que es, no tenga ya su método, como diciendo, si la filosofía no tiene un método, pobrecita, chau, digamos. Entonces, la pregunta iba dirigida un poco a eso, que si me podías aclarar, porque yo tenía, digamos, como que había una distinción entre filosofía y ciencias, porque era la filosofía la primera de las ciencias, y que posibilitaba a las otras. Eso, digamos, en lo antiguo. Y en lo moderno, la distinción se abría más justamente porque lo particular de las ciencias segundas, es decir, las hijas, por ahí se le iban poniendo como más firmes a la madre, en el sentido de toda la ciencia, en el sentido de que ellas ocupaban un método que le daba un rigorismo que las hacía, digamos, lucir más frente a la filosofía. No sé qué te parece a vos, que Mira, a ver, vamos por partes. Tienes toda razón del mundo. A ver, Feyerabend, yo creo que Heidegger, completamente distinto, pero tiene la misma sensación. Pero no importa, no olvidemos Heidegger. Yo lo menciono para decir que Feyerabend no es el único loco. Está Feyerabend, y estoy yo que, bueno, no soy Feyerabend ni Heidegger, evidentemente. Estoy de acuerdo con eso. Claro, a mí me causa mucha gracia y me asombra que la admisión y los motivos por los que distinguimos filosofía y ciencia. Ojo, si yo estoy hablando de filosofía primera y filosofía segunda, es más, no solo filosofía segunda, sino que debería decir tercera, cuarta, o sea, si yo agarro el esquema de Aristóteles, por el que tengo unas causas universales, luego esas causas tienen sustancias, entre comillas, serían, digo, fáciles, espirituales y materiales, las causas materiales en su completitud, la física, luego la divido entre las que no se generan, o sea, que son permanentes los elementos, y las que se generan, entonces, degeneración y corrupciones, o sea, voy teniendo derivadamente un montón de cosas, pero claro, yo ahí estoy siguiendo el orden de lo real, y para Aristóteles decir episteme y decir filosofía simplemente está diciendo, en una designa el conocimiento, en la otra designa cómo tengo yo que hacerme con ese conocimiento. O sea, no está significando cosas diferentes. Nosotros, a mí me llama mucho la atención cómo, o sea, yo veo la diferencia entre ciencia y filosofía. En el positivismo la veo absolutamente coherente. O sea, que venga Schlick y me diga, la filosofía es la madre de toda la ciencia, pero ¿quién dijo que ella misma tiene que ser ciencia? Y diga, la filosofía es la actividad que justifica la ciencia, pero el conocimiento es la ciencia. Pues, bueno, Schlick, lo dijiste más claro, imposible. Ahora, que un aristotélico me admita eso es de locos. ¿Por qué? ¿Cómo voy a distinguir? O sea, ¿ustedes leyeron la diferencia entre ciencia y filosofía? No sé, ¿qué se dan? Entonces uno dice, no, a ver, en los griegos había filosofía y también había mucho un poquito de ciencia, porque ciencia era cuando se ocupaban de la astronomía, pongámosle, y discutían cuál era el sistema. Y dice, para Aristóteles eso es filosofía. Entonces, para todos era filosofía. Newton es filósofo, escribe sus principios matemáticos de filosofía natural. Filosofía natural, soy un filósofo de naturaleza, que además pretendo, con la verdadera física que pretendo hacer yo, Newton dice, pretendo justamente demostrar la existencia de Dios, porque la tarea de la física, dice Newton, es estar al servicio de la metafísica. La metafísica tiene que mostrar que Dios existe. Esa demostración no se logró porque no hay buena física, tengo que hacer buena física para demostrar la existencia de Dios.
Y esa es la discusión entre Newton y Leibniz respecto justamente del punto ese. O sea, Newton es filósofo. Y Comte escribe un curso de filosofía positiva y aclara que filosofía es un término confuso, que lo intenta aclarar con positiva, pero es filosofía. Entonces, que la filosofía y la ciencia sean dos cosas distintas es algo del siglo XX, o si ustedes quieren, con algunos pequeños antecedentes en el siglo XIX. Por ejemplo, Mach, siglo XIX, que es el primero que dice, soy científico y no filósofo. Entonces, en realidad, lo que nosotros hoy llamamos ciencia no es más que una corriente filosófica. Como uno podría decir, mira, está el marxismo, está el hegelianismo, está el positivismo, que con su expresión de la racionalidad a través del método, tiene muchos motivos históricos, algunos sumamente negativos, otros positivos. Por ejemplo, el darse cuenta de que si yo quiero estudiar una mosca, pero para saber todo acerca de una mosca, tengo que resolver también si Dios existe o no, y también se me vuelve, o sea, la filosofía tal cual la tiene Aristóteles, después de que el conocimiento se vuelve problemático y se arma sistema, se me arma un sistema que si yo tengo, para saber una cosa, ¿se acuerdan Christian Wolff? O sea, ¿se acuerdan cómo tengo todo un enorme sistema? Si yo tengo que resolver todo eso, me vuelvo loco. Entonces es lógico que uno diga, yo quiero estudiar el cometa Halley, no me hagan lío con... Y entonces Halley dice, no considero las cuestiones metafísicas, pero sigue siendo filósofo, hasta que finalmente se independiza la ciencia. Pero eso pasa en el siglo XX. Por eso es tan confuso, por eso el tema, por ejemplo, de que se enojan los biólogos, de que les aplican a ellos el método de la física, pero es que el método de la física es el método de la física en sentido aristotélico, ¿se entiende? O sea, a ver, la inducción no es que sea la física en sentido aristotélico, sino que Aristóteles habla física del estudio de todo lo corpóreo. Entonces, cuando Comte dice todo lo corpóreo se estudia, se garantiza con la inducción, entonces después viene y bueno, y más cosas, después viene el biólogo y me dice, che, ¿por qué me aplicas una noción de causalidad o de método que no es el mismo? Si yo no estoy hablando de la mecánica, es que hoy nosotros identificamos física con mecánica, pero en Comte no era lo mismo. Comte dice mecánica y cuando dice física, porque la física es la filosofía positiva. No sé si... Entonces, y nosotros cuando decimos, qué sé yo, escuchémoslo a Maritain diciendo, la filosofía estudia las causas profundas de las cosas, en cambio la ciencia estudia los accidentes. Dígale a un científico que estudia los accidentes, nos pega. O sea, ¿qué accidente? Estoy estudiando cómo son las cosas, va a decir. Entonces, es falsa. Y de hecho, entonces, la distinción filosofía-ciencia es un hecho histórico, pero es un hecho que pervierte la racionalidad. La pervierte porque para poder distinguir filosofía y ciencia, justamente tengo que separar metafísica, y por eso metafísica ahora, de tener un sentido positivo, de estudiar a Dios, a estudiar al ente, lo que sea, pasa ahora a tener el sentido negativo, simplemente lo que no es racional, para poder establecer la racionalidad, la ciencia. Claro, a Feyerabend, al final de su vida, es tan científico como filósofo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Se le borra completamente, en la medida que admite que la metafísica es racional, se le borra absolutamente la posibilidad de distinguir filosofía y ciencia. El esfuerzo de Dilthey, el esfuerzo de tantos filósofos del fin del siglo XIX, principios XX, se explica justamente por el enorme prestigio de la ciencia, que es el prestigio de poder probar que conoce alguna cosa. Pero, a ver, el otro día dije yo una cosa, Oscar, y vos digamos, no la relativizaste, pero la restringiste históricamente. Pero para mí, justamente es muy significativo. Para Aristóteles, lo difícil de saber era qué era un átomo. Aristóteles sabe perfectamente, Santo Tomás sabe perfectamente que no saben si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra. Sabe que son hipótesis con elementos que no sabe si son científicos. De hecho, Santo Tomás pone esa afirmación, la pone como ejemplo de la dialéctica para distinguirla de la ciencia. O sea, sabe que no sabe. ¿Por qué es difícil de saber? Porque requiere mucha experiencia, porque está muy lejos, requiere instrumentos. En cambio, saber qué es el hombre es facilísimo. Este predominio del método que se va dando en la modernidad, y que eso es igual a la epistemología, igual a la teoría, o a la sociología, o a la teoría del conocimiento, este predominio de este modo de intentar validar la racionalidad,
según va desarrollándose en el positivismo y en lo que podríamos llamar protopositivismo, o sea, algunas cosas anteriores que el positivismo reivindica como suyas, ¿se entiende? O sea, no es que filósofos del siglo XVIII sean positivistas, porque no. Pero sí es verdad que los positivistas los toman, eso sí ocurre. Los toman parcialmente, o sea, toman a Newton, medio Newton, pero lo toman a Newton. Bueno, ese causa, esa parte de la filosofía moderna, es la que, es la que justamente va planteando una noción de método que me sirve para validar el conocimiento y que a su vez me expulsa todo otro tipo de afirmaciones acerca de la realidad. Me las expulsa como falsas y después me las expulsa como carentes de sentido. Y eso es la metafísica. Cuando Feyerabend se da cuenta que el método ese no prueba la racionalidad. Perdón, y no a lo que iba para no perderme antes. Ese método es un método relativamente bueno para conocer, no sé, las ovejas, las estrellas, algunas cosas físicas, pero pésimo para estudiar al hombre, pésimo. Y entonces digamos a que a principios del siglo XX, diga con toda razón Max Scheler, nunca tuvimos tantos conocimientos y nunca el hombre fue un misterio tan grande. ¿Por qué? Porque lo estamos estudiando mal. Porque en vez de estudiar al hombre, o sea, en vez de aprender, por ejemplo, al hombre por modelos arquetípicos, lo queremos estudiar como si fuera un gato o como si fuera una piedra, como si fuera un hecho. El hombre no es un hecho. Bueno, entonces yo el otro día dije, qué irónico, de verdad cuando planteé, y dije, bueno, para Aristóteles, en cambio, ahora, que es lógico, la racionalidad nuestra no sirve para estudiar al hombre porque no es racionalidad, porque es un 3% de lo que debería ser la racionalidad. Y la filosofía, en la medida que ha dejado de preguntarse por qué son los gatos del hombre, o sea, también se queda con la reflexión histórica, o tampoco sabemos qué somos. Entonces, Feyerabend viene a darse cuenta del problemón ese y decir, miren, acá es todo uno. Claro, él termina, entre comillas, solucionándolo, o sea, dando pistas en realidad, por lo que él llama noción de cultura. Yo te diría que la noción de cultura de Feyerabend es mucho más la noción de metafísica de Aristóteles, o la noción de inteligibilidad, de mundo como realidad inteligible, que la podemos entender o no, porque podemos equivocarnos, más vale que sí, pero vale la pena trabajar porque como el mundo es inteligible, si yo me equivoco, vos vas a venir y me vas a corregir. O sea, hay posibilidad de salvar el error, ¿por qué? Porque hay verdad. Mientras que si en cambio partimos de que debe haber verdad, pero primero tengo que intentar solucionar el error, estoy perdido. Porque todo método es contradictorio en sí mismo. O sea, todo método como prueba de la racionalidad es contradictorio en sí mismo. Esto es lo que se da cuenta Feyerabend. No sé si logré con esto responderte. Pero Sí. para mí da para meditar mucho la división. A ver, la racionalidad, o si vos querés, la ciencia se debería justificar por su objeto. Yo distingo fácilmente, en ese sentido, la biología de la astronomía. Ahora, la división entre ciencia y filosofía, ¿cómo la distingo? O sea, ¿qué ocurre? Que la ciencia se queda con la racionalidad y la filosofía queda sola. Y la filosofía intenta justificarse, no se sabe cómo. O sea, me justifico creyéndolo, haciendo objeto de fe a Santo Tomás, y soy tomista, lo justifico siendo hegeliano, eso, pero la racionalidad la sigue teniendo el científico, ¿se entiende? La racionalidad con la cual entiendo qué son las cosas. Pero a su vez, Feyerabend, que es científico, que ha estudiado física, sabe qué endeble es esa racionalidad. Y de hecho muestra, entonces, tiene muchas cosas interesantísimas. Por ejemplo, muestra hasta qué punto es la ciencia actual empobrece la racionalidad. Se le ocurre comparar las cartas entre Galileo y Kepler en torno a qué corcho se ve a través de esa lente que Kepler le pasa a Galileo y que ve la luna, no entiende nada que ve, pero lo humano y lo vital al lado del primer libro de sexualidad, de sexología, perdón, que se escribió, que uno dice, bueno, acá podría yo, digamos, dedicarme a hacer chistes y qué sé yo. Como es científico, es lo más frío e inhumano que hay. Y entonces va mostrando justamente lo inhumano de la ciencia, lo poco racional y lo poco humano de la ciencia, respecto a lo que era un... ay, me sale, se va, bueno, lo que era
¿Quién es el que hizo la columnata de San Pedro? La Catedral de Florencia, la cúpula. Se me fue el nombre. Brunelleschi. De un Brunelleschi que para ser constructor tiene que idear, o sea, no ve la parte de arriba, entonces tiene que idear un sistema de espejos y para eso tiene que dilucidar una serie de leyes ópticas. Entonces dice, ¿qué es? ¿Científico, arquitecto o artista? ¿Qué es Brunelleschi? Es todo. ¿Mm? Dice, y eso debería ser nuestro abordaje de la realidad. ¿Mm? No hay conocimientos teóricos y bueno, a mí me llama la atención y da para pensar mucho, y es interesante la deconstrucción en serio que deberíamos hacernos, para decir, para un poco, ¿hasta qué punto, cómo justifico yo que ciencia y filosofía son diferentes? Ya sé que culturalmente son diferentes, se estudian en sitios diferentes, están en libros diferentes, son profesiones diferentes. Ahora, ¿hasta qué punto no soy medio filósofo o un décimo de filósofo justamente por eso? Y los científicos son una máquina de destruir cosas porque no... A ver, el científico sabe cómo manejar cosas, pero no sabe el sentido de las cosas. Y eso para nosotros es obvio, pero porque la pregunta quedó dividida, ¿se entiende? ¿Cómo voy a estudiar yo lo que es el petróleo sin la finalidad del petróleo? Entonces nunca voy a saber si está bien o mal que lo consuma. Toda la ecología es un contrasentido, o mejor Pero, dicho, es sí, golpearse contra la contradicción de no preguntar por qué es la cosa. Porque la ciencia no pregunta y la filosofía tampoco. Porque la hemos dividido, o sea, nos la han dividido y hemos quedado presos. Perdón, Mirta. O bueno, no sé, Oscar o Mirta, como quieran, ya que estamos hablando. ¿querés? Bueno, mira, yo en realidad, bueno, te agradezco este esfuerzo de, entiendo más filosóficamente el cuestionamiento que haces vos por vos al final, que la verdad que a Feyerabend, ¿no? Pero eso No, es por ignorancia. De todas maneras, eh, me parece, nunca eh, eh, me hayas visto todo esto y demás, aceptaste el término, digamos, de anárquico respecto de Feyerabend, porque en uh-huh, el sentido etimológico de anárquico, es decir, la anarquía lleva adentro el principio, es decir, lo que no respeta el principio. Y a mí me parece que una inteligencia como la de Feyerabend, ¿no? Que trata de ver el camino, método, porque método significa eso, buscar un camino que sostenga pautas y criterios eh, de aceptación, digamos, para la demostración. Y por el otro lado me acordaba de Piero Van, que decía, Aristóteles es que él escribe sobre Aristóteles y dice la ciencia buscada, uh-huh, no hallada, con los criterios que Feyerabend pondría, digamos. Es uh-huh. decir, si lo ponemos a Feyerabend para establecer qué es filosofía y qué es ciencia, nada, o sea, yo me muero, en el sentido en que no comprendo los criterios de comprensibilidad y por qué la inconmensurabilidad tendría que ser el único criterio para diferenciar una cosa de la otra. Yo eso tendría que darle mucha vuelta para decir, lo inconmensurable es análogo a lo infinito. Porque, a ver, lo inconmensurable lleva a lo no medible, lo no mensurable nunca. Con eso, digamos, diría como un paralelismo a lo infinitamente incomprensible, inabarcable, Uh-huh. desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, me resulta difícil Feyerabend en esto, porque busca, Sí, busca, a busca, ver, busca, 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 y termina al eh, final y dice, oh, el principio está en el sexto te libro estoy de la perdiendo, ética. No sé, ¿se perdió? no sé, sí, la última parte tuya se perdió un poquito. Yo por lo menos la perdí, no sé si... Bueno, bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es, eh, eh, ¿dejarías o le pondrías
un calificativo de anárquico a su pensamiento. Correcto. Mira, lo dijiste muy bien, justamente. Feyerabend, precisamente porque no tiene formación clásica, cuando habla de anarquismo, lo habla porque se ha leído antes a los filósofos políticos anarquistas. Y entonces, para pelearse con sus colegas, está hablando del anarquismo político, y diciendo, miren, desde el punto de vista político esto es un desastre, pero la verdad es que para entender la ciencia es bastante bueno. Ese sería el uso que hace Feyerabend de anarquía. Pero vos, con tu pregunta, acabas de dar una clave muy interesante, porque justamente, Feyerabend, ¿qué descubre? Que la ciencia es anárquica si yo pretendo poner como arjé el método. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, el método, que justamente lo que aparentemente garantiza y me justifica la ciencia y le da validez, pero él se da cuenta que no le da validez. A ver, cuento una pequeña anécdota, pero una de las cosas que a Feyerabend le llama poderosísimamente la atención en el año 48 y 49, cuando todavía es estudiante, es que invitan a un físico que se llama Ehrhart, un físico que había sido famoso, que ya era un hombre mayor, no sé si jubilado o casi ahí, pero que, a ver, los físicos son de tres tipos. Están los físicos teóricos, que son un Einstein, por ejemplo, o sea, un tipo que te larga una gran teoría. Están los físicos normales, que simplemente hacen su trabajo. Y están los físicos experimentales, que son los que se les ocurre cómo hacer un experimento. O sea, no es fácil, o sea, decir, ¿cómo hago yo para esta consecuencia de lo que sería la teoría de relatividad? ¿Cómo hago para medir que la luz se desvía por la gravedad? Bueno, entonces, tenés que idear un experimento complicadísimo. Bueno, este tipo era un gran experimentalista. Y este tipo, con sus experimentos, refuta cosas, pero refuta, cosas que para nosotros son, para un físico son el ABC. Los tres principios de termodinámica, los hace polvo. ¿Y sabés lo que le pasa? En 1930, lo echan de la universidad. Y entonces, y de hecho deja de ser profesor universitario. Y entonces después, cuando lo invitan, Víctor Kraft hace experimentos, y claro, el joven Feyerabend que está estudiando física y filosofía, ve eso y dice, ¿cómo era esto? ¿Cómo es que la ciencia se basa en los experimentos? O sea, resulta que cuando tenemos experimentos que refutan, o sea, experiencia refutatoria, no le hacemos caso, es más, lo echamos al tipo. Esta es una de las tres fuentes de la inconmensurabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Feyerabend justamente lo que va a criticar es el arjé moderno, el arjé de la filosofía y de la ciencia, que sería el método. Y entonces cuando quedó re bonito porque vos decís, Feyerabend habla del anarquismo, en un sentido irónico, pero justamente yo podría decir, mirá, justamente lo que está haciendo cuando él critica todos los métodos que se han ido aplicando, critica la inducción, critica el hipotético deductivo, o sea, cuando critica todo y lo reduce al absurdo, claro, él está siendo un verdadero anarquista en el sentido de negando el principio. Pero no negando el principio porque niegue que exista un principio, en otro sentido, sino negando los principios de lo que él llama racionalismo, que es lo único que conoce. Negando los principios de lo que es la filosofía moderna, y si vos querés, en ese momento la filosofía de la ciencia, que es lo único que conoce. Porque se da cuenta que esos principios son contradictorios. Conducen a una contradicción. ¿A cuál contradicción? A la contradicción de la inconmensurabilidad. La inconmensurabilidad, vos cuando decís lo inconmensurable, estás como dándole un matiz, por así decirlo, ontológico, o de... En Feyerabend la inconmensurable es una cuestión bastante más pedestre. Bueno, en Feyerabend no, en filosofía de la ciencia. Es la imposibilidad, es lo mismo que la inconmensurabilidad en matemática. En matemática, dos magnitudes son conmensurables cuando no tienes una tercera magnitud que permita compararlas. Por ejemplo, como pasa con la raíz cuadrada de 2. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo de 2. No hay. Lo mismo pasa con el tema del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Si yo pongo que los catetos miden 1. Esa hipotenusa es inconmensurable respecto a los catetos. No hay modo de calcularla. Bueno, ese fenómeno que me impide justamente calcular cuánto mide la hipotenusa, es lo que aplican Kuhn y Feyerabend. Se discute quién es el primero que usa el nombre, no importa, es un tema muy secundario. Pero lo que dicen, que ojo con las teorías, teóricamente esta teoría es mejor que aquella, pero el problema es que esta teoría en realidad no es mejor, sino que esta teoría en realidad lo que hace es
explicar otras cosas que no explicaba la anterior, pero no explica. O sea, Newton no supera a Aristóteles. La noción de movimiento de Newton es diferente de la noción de movimiento de Aristóteles. Entonces no hay caso, no puedo decir que Newton es mejor que Aristóteles. Bueno, cuando me doy cuenta de eso, entonces digo, si yo basaba la racionalidad en la comparación y en la superación fruto de esa comparación, se me fue al cuerno la racionalidad. Entonces, eso lo conduce a Feyerabend a que sea, Mirta, quedaste de anfitrión, iba a ser yo anfitrión. Ah, qué cosa. Sos jefa en todo sentido. Pero eso conduce a que Feyerabend justamente critique todo principio moderno. Y si pasa por ese periodo relativista, insisto yo, no es porque no se tome en serio la ciencia, por más que los filósofos de la ciencia justamente digan, ¿se acuerdan ese número de la revista Nature? Que se llama The Worst Enemy of Science, el peor enemigo de la ciencia, Feyerabend. O sea, le dedican un artículo especial en Nature. O sea, todo el mundo lo desfenestra. Pero en realidad, Feyerabend defiende absolutamente la ciencia. Y más que no solo la ciencia, sino el que haya sentido y que la vida tenga valor. Y que haya juicios de valor verdaderos. Lo que pasa es que no tienen ni idea, una vez que ha visto que todo arjé moderno es un falso arjé, ha quedado anárquico. Ha quedado hasta que entonces, fruto de sus lecturas de los griegos, fruto de sus meditaciones en torno a lo que estructura las culturas, fruto, empieza a encontrar estos otros elementos, que hay muchos más, ya lo puedo decir, toda la crítica que hace a las dicotomías, sujeto-objeto, aparente-profundo, las va pulverizando o criticando. En ese sentido, tenés toda la razón del mundo, es anárquico hasta que finalmente logra un no ser anárquico, pero con un arjé que es a posteriori, no a priori. ¿Te das cuenta? Que por otro lado yo te diría que es lo mismo que hace Platón o Aristóteles. O sea, Platón y Aristóteles no tienen, o sea, por un lado, para ellos la ciencia es evidente. Pero por otro lado, yo en principio sé que sé, en principio, hasta que vos venís y me demostrás que no, que estaba equivocado. Y así avanza la ciencia. No avanza con un principio que tenga, la filosofía quiero decir, cuando digo la ciencia. No avanza con un principio que yo tenga desde el cual yo ya sé si lo voy aplicando. No. Platón descubre lo que descubre y un montón de cosas. Y vos sí, está perfecto, pero viene Aristóteles y dice, pero mira, acá, tuc, 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 y más. Y te das cuenta, la filosofía crece a posteriori, lo cual no va en contra de lo que dice Aristóteles de que la ciencia, la demostración causal es a priori, es otra historia. Pero el trabajo humano no tiene un garante humano, metodológico. Bueno, Feyerabend viene en el fondo a descubrir exactamente lo mismo. No sé si él se hizo consciente de eso del todo. Pero claro, ¿está en contra de toda la filosofía moderna? Totalmente. Ok. No sé si logré. Sí, un esbozo, realmente es un autor que ha abordado una serie de cosas eh, que son muy grandes en realidad y las ha abordado como unitariamente separadas primero, qué sé yo, lo que decías de la cultura, el tema de la cultura, el tema de la filosofía, pero ahí no me queda muy claro cómo lo ven los chicos, incluso en la carrera, porque si hay algo que queda muy, muy claro, es que obviamente que la metafísica se muestra, pero no se demuestra, Claro. ¿sí? Entonces, eso es lo que, digamos, colijo como lo difícil de este pensador, un poco. Provocó justamente, no, es que además, ojo, fue muy bonita. ¿Se acuerdan hace años una mesa de ciencia y metafísica que organizó con Manuel Torres en unas jornadas bueno, que después salió publicado, eso? Ahí fue muy buena la exposición que hizo Folari respecto justamente de ¿Bien? lo que ve la ciencia, o sea, argumentando con los elementos con los que se ve la inconmensurabilidad,
Y fue muy buena la respuesta que le dio Verdugo, diciendo, bueno, pero esta fórmula de la relatividad es así. Y intervino después justamente Adrián Alpini diciendo, pero lo interesante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y el otro justamente dice, bueno, pero lo que no se ve es inmanejable, o sea, tenemos que ver. Bueno, Claro. yo que había expuesto lo mío, aproveché después, yo que había puesto, cómo se llega un poco el tema ese, aproveché después para hacer una adenda, relatando, sin dar nombre, así es, para no ser injusto con la argumentación de cada uno, pero relatando estas dos posturas, diciendo, a ver, esta es la situación actual. ¿Te cuenta? Estamos con que la ciencia, con que tenemos que posicionarnos en las ciencias sociales, tomar cuál es nuestra postura, totalmente relativo, o el tipo que te dice, no, escúchame, 2 más 2 son 4 siempre, o la fórmula de relatividad es esta o esto, totalmente, sin darnos cuenta de que este es realmente ciego respecto del 80% de realidad. Ojo, el 20% que sabe lo sabe y hace bien en defender la inteligencia, pero no ve lo que no sabe. Y estos tienen razón cuando dicen que no ven estos, pero a su vez terminan quedándose sin inteligencia. Claro. Y Feyerabend justamente el tipo dice, no, hay que plantear las cosas de otro modo. Es una tercera opción, pero una tercera opción que culturalmente no existe. Como dirían ahora, es disruptivo. Sí. Y además, dentro de la filosofía de la ciencia, peor que peor, en el sentido de que Claro. los filósofos de la ciencia son lógicos, estructuraditos, este tipo se le va, pero completamente a las manos. ¿Puedo una cosita, chicos? De una. Ya que estamos entre nos. Está grabándose y sale en YouTube. ¿Sí? Podés Sí. interrumpir la grabación vos, si querés. No, pensaba esto. Observo algunas similitudes de Feyerabend. Y me pregunto, en la medida en que una cultura pueda comprender a la otra, ahí ya no hay un atisbo de conmensurabilidad. Es que ahí rompí la dicotomía. No habría una contradicción. Digo, termino la idea, porque las culturas suponen teorías, incluso hay teorías culturales. Dentro de una determinada cultura hay teorías culturales. Para que una determinada cultura pueda comprender a la otra, estaríamos hablando de que ciertas teorías culturales comprenden, explican a otras teorías. Y eso sería conmensurable. Y no pregunto, desde mi ignorancia, ¿y eso no sería contradictorio con lo que el mismo Feyerabend dice, que las teorías son inconmensurables? Lo que pasa es que, a ver, tenemos que meter acá el elemento histórico. ¿Qué quiero decir? Cuando no te escuché. No, que tenemos que meter el elemento histórico, que tiene que ser la cuestión. Cuando Feyerabend habla de teorías inconmensurables, está entendiendo teorías en sentido muy estricto. Porque está hablando con los filósofos de la ciencia, así, de estricta observancia, ¿te das cuenta? Está criticando nada menos que a Karl Hempel y a Ernst Nagel. Son los cánones que se siguen aplicando al día de hoy. Mario Bunge es hijo de ellos. ¿Para qué? Entonces, su noción ahí de teoría es una noción muy concreta. Vos decís que yo podría hablar de una cultura y hablar de teoría cultural, sí. Pero, a ver, cuando hablo de teoría cultural, ¿estoy aplicando yo la noción de teoría de la cultura? ¿O estoy diciendo que una cultura tiene una especie de andamiaje teórico o estructura? Bueno, si yo digo lo segundo, estoy manejando el término en forma equívoca respecto de teoría en el primer sentido. Distinto es si yo digo, tengo Santiago Gerón, una teoría de lo que es una cultura y la aplico ahora a la cultura. Ahí sí que puedo tener una teoría en el mismo sentido que tengo una teoría sobre biológica. Pero eso no significa que eso no es igual a la cultura, eso es la teoría que yo tengo. Entonces, las culturas que se Feyerabend son mucho más móviles, mucho más, bueno, a veces inmóviles, o sea, hay gente que vive exactamente igual que hace 4.000 años, los Masao, no sé qué cosa en África, es decir, porque justamente por sus mitos, por su cultura,
no tienen noción histórica, no hay noción de progreso, viven como viven. Bien, o sea, eso depende justamente de cada cultura. Ahora, y hay culturas que desaparecen, y hay culturas que se cierran, y hay culturas... Lo que pasa es que con la noción de cultura federal no es que dice que las culturas son conmensurables, sino que justamente muestra, o sea, derriba la dicotomía conmensurabilidad e inconmensurabilidad. O sea, mientras yo piense la realidad o la racionalidad como teoría, yo tengo que, o tienen que ser conmensurables, si no la racionalidad se me va al bombo, ¿m? O, pues si no, pero para, históricamente hay inconmensurabilidad y entonces la racionalidad se me fue al bombo. O sea, terminó siendo relativista pleno. ¿M? Y solamente atisbamos lo que, bueno, escuchamos y conocemos tantas veces. Ahora, Figueroa dice, no, pero si yo empiezo a entender la comunicación de culturas como justamente la posibilidad de enriquecimiento mutuo que nos va modificando mutuamente, pero que en ese modificar mutuamente vamos comprendiendo al otro. Y entonces podemos llegar a... O sea, esa afirmación es muy fuerte, que una cultura es potencialmente todas las culturas. Porque significa que no es que la conmensuro, o sea, escapé de la dicotomía conmensurabilidad e inconmensurabilidad. La comprendo, me entiendo y nos enriquecemos y nos hacemos más humanos. ¿Mm? No tengo una estructura modélica más perfecta, no. Lo que tengo es un hombre más poderoso, más humano, más racional, por tanto. Ojo, esto lo lleva al final de su vida a admitir de un modo muy vago, muy vago, que dice, mira, el hombre puede hacer lo que quiere y hace lo que quiere. Pero la verdad es que cuando hace lo que quiere, existe algo así como la realidad, y pone con mayúscula realidad, o el ser, que a veces no nos deja hacer cualquier cosa. Y también llega a admitir, desde un materialismo acérrimo como el que tenía, que no, tiene que existir algo así como Dios. Es decir, termina este era el tipo materialista, eliminativista de los años 60, que propone, Federal, por ejemplo, en los años 60, en la cuestión de filosofía de la mente, a cuestionar mi cuerpo, propone que justamente tenemos que disolver la cuestión del alma, y propone cómo. Y es una de las respuestas, o sea, una de las posturas respecto de este tema, bueno, la que inicia Feyerabend. Y sin embargo termina al final, pero eso él lo ve diciendo, escúchame, los griegos cuando hablan de Dios están hablando de algo real. No estoy diciendo con esto, yo a priori, que exista Zeus, no sé si existe Zeus, pero no puedo decir que lo que hace un griego vale menos que lo que hago yo, por esa razón de que yo sé que no existen los dioses, y lo sé porque tengo un método que garantiza la racionalidad mía, y que el griego no, dice, no tengo ese método. O sea, no hay ese método a priori. Si no hay ese método a priori, ¿cómo sé que el griego está equivocado? Bueno, tendré que empezar a charlar con él y ver. Y en ese enriquecerme, justamente podemos aspirar a comprender todo. Por eso es que, digamos, no tiene argumentos religiosos, no tiene argumentos, no sé, de formación clásica que le permitan decir, che, fulano es buen filósofo, perengano es malo, esta cultura es buena, aquella es mala, esta religión es verdadera, aquella es falsa. Entonces, el pueblo no tiene, entonces no lo va a decir nunca, no lo dice, no sabría cómo hacerlo. Pero además, no solamente no lo hace de hecho, sino que es como si dijera, mira, yo quizás podría tener elementos religiosos, y quizás él terminó volviendo al catolicismo, porque él fue de formación, o sea, formación no, de bautizado, digamos. Después los dos padres se suicidaron, fue la Segunda Guerra, se fue al cuerno, o sea, dejó de la religión de todo tipo de cosas, y después se hizo buen materialista como corresponde a todo buen positivista, o a todo buen naturalista, ¿no? Y el espíritu desapareció de la cancha. Cuando vuelve, quizás volvió hacia una suerte de conversión más interior, no lo sé. Lo que está claro es que él sí descubre lo mismo que hace Santo Tomás cuando hace la contra Gentiles, y él no lo conoce a Santo Tomás. Es decir, escúchame, yo puedo discutir con un musulmán y agarrar sus argumentos y mostrar que sus argumentos con la Santísima Trinidad son falsos. A posteriori, ¿se entiende? O sea, yo no estoy estableciendo la verdad de la Santísima Trinidad. Estoy mostrando que los argumentos por los que se puede negar son falsos. Negrán me está diciendo eso. En ese diálogo puedo crecer justamente comprendiendo lo que dice el otro.
No sé si logré responder. Pero, sí. Y con Gadamer, o sea, Peyraben no lo leyó Gadamer, no, no podría establecer una relación directa, pero evidentemente hay puntos de contacto con cualquier persona que tenga esa sensibilidad. Sí, la respuesta es sí. ¿Mm? Sí. Gracias. No sé si se me escucha, pero se me ha bajado tanto a la batería que se me ha congelado la imagen y me está funcionando mal el teléfono. No sé si ustedes me escuchan. No, pero sí se escucha, sí se escucha. Sí, Te gracias, escuchamos Santiago. y te vemos. Bueno, Bueno, Gracias. no lo fastidiemos más, pobre Santiago. les Te agradezco la agradezco yo paciencia. este esfuerzo tremendo y bueno, ¿Mm? yo creo que este autor da para más, seguramente, como decía Oscar al comienzo, ¿no? Ujú. Discúlpenme porque puedo hablar mal, no tengo Estás buena, resfriada. pero bueno, es- hay mucho todavía para dilucidar en este autor, ¿no? Ujú. Pienso que sí. Así que bueno, no, yo les agradezco por la verdad Muy que, bueno. Muy por bueno, la, muy completa, che, la presentación. La verdad que muy nutrida, muy fundada. Gracias, pero bueno, gracias. tiene muchos, digo, Peirán escribió muchas cosas, va cambiando de estilo, o sea, la verdad que se podría dar, como decías, un curso, es más, Sí. yo he estado tentado, no lo he hecho por cuestiones políticas, he estado tentado de estructurar la materia con Feyerabend. Pero como él fue positivista, fue popero, me da todo, me da todo. Claro. Y de hecho muchas veces, pero bueno, eh, digo, da para mucho más. Yo hoy es la primera vez que logro, me parece, intentar una presentación de él, no simplemente contar algún aspecto pequeño. Claro. Si el otro día conté, no se conoce su libro, conté confusiones bibliográficas que había, pero bueno, la primera que logro intentar, si logra mostrarse un poquito por qué realmente me parece un autor interesante y que valdría la pena trabajar mucho en el futuro, porque realmente supera dicotomías, bueno, supera dicotomías actuales, o sea, ustedes no están en ciencia de la educación, yo sí. ¿Mm? Entonces ustedes no saben lo que es el relativismo y el pensamiento débil. Ustedes lo piensan, pero no lo viven. Yo sí, yo así, no. Escuché